Filipenses 1 del 9 a 10 y decíamos cómo el apóstol Pablo comprendió que el discernimiento de espíritu era vital para la edificación del cuerpo de Yahshua, que es su iglesia. Por eso el apóstol Pablo rogaba en oración para que su iglesia despertara a la revelación de tal magnífico don. Ningún don, decíamos en clases anteriores, es de rechazarlo, porque todos trabajan armoniosamente y cumple su función en el hombre espiritual, es decir, en nuestro espíritu. Pablo, que vivió en tiempos difíciles donde la historia de nuestra fe fue fundamental, pues vivió tiempos de mucha persecución, donde al inicio él mismo era un perseguidor de la iglesia. La iglesia estaba dividida entre los judíos. Unos juzgaban a otros porque no eran parte de los ritos que, a pesar que Yahshua, el Cordero, ya había cumplido la ley en él mismo con su muerte y resurrección. El pleito entre que los gentiles no podían accesar al reino y ser partícipe del don celestial que era la salvación. El mismo Pablo, conocedor de la ley y de los ritos, necesitó un encuentro con Yahshua, como dice en Hechos 9, no con la letra, sino con él. La posición de la iglesia antigua a causa de Pablo bajo la letra sin revelación los mantendría a la iglesia antigua llena de temor, refugiados y escondidos a causa de la persecución por su fe, donde cada uno de ellos eran encontrados profesando su fe, eran llevados presos y muertos. Luego de su encuentro con Yahshua, el apóstol Pablo comienza su caminar en la fe revelada, no bajo la letra, no bajo los rudimentos antiguos, no bajo mandamiento de hombre. Era una fe revelada de espíritu a espíritu. Cuando él comienza a caminar en esta fe revelada, él entendió que solo tenía logos, que solo tenía letras, pero no tenía espíritu vivificante. Aquella palabra no estaba revelada en su espíritu. Aquella palabra que él conocía de letras porque era judíos, y él mismo decía quién era él, un perseguidor de la iglesia antes de convertirse. Pero después de que él se convierte, él comienza a caminar no en una fe almática, no en una fe de mandamiento de hombre. Comienza a caminar no bajo los rudimentos antiguos del pacto anterior. Él comienza a caminar en una fe revelada. Y cuando comienza a caminar en una fe revelada, él comienza a explorar en sí mismo por medio de la oración y de la intervención del Espíritu Santo. Comienza a explorar el enorme océano de conocimiento que como luz transformaría el ser integral de él, alma, cuerpo y espíritu. Una transformación poderosa que la misma fe revelada a través del conocimiento por medio de la oración y del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, comenzó en sí mismo una exploración a través del mismo Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, lo lleva a explorar ese ambiente espiritual, ese reino revelado que ya no era letra, ya no era mandamiento de hombre, era un reino revelado delante de él mismo, el cual Pablo estaba explorando por medio de la sabiduría, por medio del conocimiento revelado, por medio de esa fe revelada, por medio de ese tiempo maravilloso de oración que Pablo mismo, por eso él le dio un consejo apostólico a la iglesia y le dijo: orad sin cesar, porque la oración no solamente genera resultados de acuerdo a nuestras necesidades, es que la oración es un diseño de Yahweh para que también Él nos revele misterios a nuestros corazones. El apóstol Pablo llegó a entender que a través de la oración
y del conocimiento y de esa fe revelada, su hombre espiritual estaría siendo transformado, partiendo desde su hombre espiritual, como dice la palabra, que desde nuestro interior correrán poderosas aguas vivas, y esas aguas, esa revelación, este conocimiento transformó la mente de Pablo, transformó su fe, transformó todo su ser integrada en la oración. Él va explorando este reino glorioso y maravilloso. Él va explorando que hay cosas maravillosas, cosas extraordinarias. El mismo Pablo en el espíritu, dice la palabra que él fue arrebatado al tercer cielo. Él estaba escudriñando ese poder de una vida indestructible, ese reino manifestado en los días de su carne. Él lo estaba explorando, y a través de la oración él explora también y se da por entendido que hay mucho más del reino que ser descubierto, que no solamente lo que él conocía en logo, sino que había todo un reino dentro de sí mismo que debía de ser descubierto, y quien lo guió a descubrir este reino implantado en el hombre espiritual, en su interior de él, fue el Espíritu Santo. Por medio de la comunión lo fue guiando, lo fue libertando desde su hombre interior, para que finalmente Pablo llegase a cumplir el propósito y la misión que de parte de Yahshua se le había sido encomendada. Este apóstol Pablo comienza en sí mismo a descubrir una vida implantada en su ser, una vida poseedora de todos los elementos espirituales que él necesitaría para la realización de su propósito y de su llamado en su tiempo y en su época. El apóstol Pablo rompe los velos y le dice a la iglesia que para cumplir efectivamente el propósito y el llamado y la comisión que Yahshua nos encomendó en los días de su carne, ellos y nosotros debíamos de orar, y deberíamos de orar porque hay muchos puntos por los cuales el apóstol Pablo nos aconsejó orar, pero uno de esos puntos, y vuelvo y repito, que Pablo no nos dijo que oráramos por comida o por bebida, porque esas cosas eran pasajeras. Pablo elevó el tiempo de la oración a una revelación mayor, y el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dados ya mediante su divino poder, y que la pala o que la forma con la cual usaríamos para atraer lo que Yahweh ya destinó, como dice el mismo Pablo, que fuimos bendecidos en lugares espirituales juntamente con él, y que él nos reveló que el camino para la obtención de ello era la fe por medio de la revelación. Y el apóstol Pablo, reformador, nos está enseñando la exploración de ese reino, nos está enseñando cómo a través de la oración, del conocimiento revelado y tomado de la mano del Ruach HaKodesh, podríamos accesar a ese reino glorioso, explorarlo, y por supuesto saber que ese reino está implantado por la fe en nuestro ser interior, porque Yahshua, dice la palabra, que cielos y tierra fueron unidos en Yahshua, y que en Yahshua fue cumplida toda la ley, y él ahora vive y mora por su divina voluntad, por su gracia y por su beneplácito. Él vive y mora ahora dentro de nuestros espíritus, y este Pablo que llegó a conocer estas cosas reveladas, él entiende también, y él comienza a decirle a la iglesia que para poder comprender esos misterios ocultos, por eso dice Efesios 1:17, que él oraba para que el espíritu de sabiduría y de revelación
iluminara los ojos de nuestro entendimiento para poder llegar a conocer cuál es la grandeza y la supereminentemente fuerza y poder de Yahshua, que ahora opera a través de la iglesia, su cuerpo, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol Pablo conoció este camino revelado y él mismo nos revela. Pablo objetivamente y específicamente le dice a la iglesia que debían de orar. Eleva el conocimiento revelado de la oración. Pablo rompe los argumentos de la tradición y la forma de concepción de nuestras mentes con respecto a la oración. Y Pablo dice, la oración fue diseñada para ser impartido de espíritu a espíritu, para ser impartido de ese poder de una vida indestructible. Pablo nos está diciendo, la oración no solamente es para que oren por sus necesidades, está bien en escala porque vamos línea sobre línea y renglón sobre renglón, está bien que haya un pueblo que conciba en sus mentes que la oración fue diseñada para ellos, pero hay un pueblo que quiere madurar, hay un pueblo que quiere avanzar, hay un pueblo que tiene hambre y que tiene sed de lo sobrenatural, hay un pueblo que quiere conocer a Yahshua y su reino ahora, porque el reino, Yahshua dijo, el reino es ahora y está con ustedes y dentro de sus espíritus. Yahshua dijo en el libro de San Juan 17, él oró por su pueblo, por sus discípulos. Y cuando los discípulos le estaban preguntando acerca del reino, Yahshua le dice, el reino es ahora, ya está en medio de ustedes y está con ustedes. Es el mismo Yahshua, el reino, que ahora por la fe y por haber abierto las compuertas de nuestro espíritu y por haber sido engendrado, no por mandamiento de hombre, sino por su espíritu, por la preciosa semilla de su palabra, precisamente este reino está justo ahora dentro de nosotros. Esta vida de Yahshua está impartida dentro de nosotros y Pablo lo experimentó. Pablo nos llevó a una plataforma mayor de la oración y dijo que no oráramos solamente por comida, por bebida, sino que él despertó el hambre en una generación que estaba deseosa de conocer misterios que están siendo justamente ahora revelados y como nunca antes en la historia de la humanidad. El espíritu de revelación se está moviendo poderosamente porque la revelación está rompiendo velos, está rompiendo tradiciones, está rompiendo las malas interpretaciones que se le ha dado a la misma escritura. El espíritu de sabiduría y de revelación, si Pablo lo vivió en sus tiempos, Pablo luchó con el espíritu de la tradición que en aquel momento estaba. Por eso el apóstol Pablo nos aconsejó que deberíamos de orar en este tiempo por sabiduría, por revelación, por discernimiento de espíritu, porque él mismo sabía que eran vital para la edificación del cuerpo de Yahshua, que era vital para dar direcciones en medio de un mundo que está desfalleciendo en su fe, la importancia de este don. Pablo entendió que no solamente era orar por comida, por bebida, sino que el Pablo lo elevó a un mayor nivel de revelación y dijo que todas estas cosas ya se nos habían sido dadas ya mediante su divino poder y que la forma de obtenerlo era a través del conocimiento revelado y por la fe, porque el hombre que agrada a Elohim es el hombre de fe. Pablo vino a quebrar la estructura de pensamiento en aquel momento cuando la tradición decía, si yo hago esto, lo voy a agradar a él. Y Pablo termina diciendo, no, el hombre que agrada a Elohim es el hombre de fe. Párate en la fe, camina, porque la fe muestra un camino de futuro. Pararte en la fe es como que tú ya estás en otra plataforma y desde esa plataforma tú comienzas a ver las cosas
de forma diferente. Pablo despertó una hambre para una iglesia avivada, que no estaría solamente pidiendo por las cosas humanas, porque él mismo, vuelvo y repito, dijo que ya se nos han sido dadas y que por nada debemos de estar afanosos, porque si él mismo dice, y sean conocidas vuestras peticiones delante de él. Pero una de las oraciones que Pablo nos muestra es que deberíamos de orar también por este espíritu de sabiduría y de revelación, por ser guiados por él. Pablo nos enseña que la iglesia, para ser más efectiva y llegar al cumplimiento del propósito del llamado y cumplir finalmente la comisión que Yahshua nos encomendó, debíamos de orar y deberíamos de orar por el desarrollo de los dones espirituales que como semilla ya fueron implantadas en nuestro interior desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Efesios 4, el apóstol mismo Pablo está diciendo que las semillas de los dones ya fueron implantadas dentro de nuestro ser interior. Por eso yo les decía que Pablo fue un hombre que exploró por la oración y con la alianza del Espíritu Santo este reino en sí mismo, y se encontró que tenía dentro de su mundo interno los dones, las habilidades y las capacidades que lo empoderarían para poder cumplir su don, para cumplir su llamado, para cumplir su misión, para cumplir su propósito, para fortalecer. Por eso el mismo Pablo decía, fortaleceos en el Adón y en el poder de su fuerza. Pablo mismo nos revela que dentro de nuestro espíritu y por medio de Yahshua y por el Ruach HaKodesh tenemos implantados dentro de nosotros esas gloriosas semillas poderosas e inquebrantables que son nuestros aliados en este mundo de maldad, donde el hombre inicuo, el hombre del pecado, este sistema antimesías que estamos viendo, Pablo nos dijo que en este tiempo y se iba a manifestar, iban a ser tiempos peligrosos y se iba a manifestar este sistema antimesías que le daría persecución a su iglesia, y lo está haciendo de forma sabia. Por eso debemos en este tiempo atender la voz apostólica a través de Pablo, que nos dijo que deberíamos de orar, y él específicamente dijo que a esta iglesia entendida, a esta iglesia madura, a esta iglesia que sabe que no solamente va a las congregaciones para hacer un club social, sino a esta iglesia que entendió que es cuerpo y que es miembro estratégicamente columna del reino de Yahweh, que ha comprendido y ha entendido que no es un número más y una estadística más en este mundo, en la nación y en una congregación, sino que ha entendido que Yahshua los ha llamado, y que como Yahshua los ha llamado, Yahweh ha reservado misterios ocultos del cual Daniel nos habló, pero que iban a ser revelados a una iglesia hambrienta, entendida, a una iglesia que desea correr un poco más en el conocimiento y madurar y explorar este reino que en Yahshua fue obtenido y que ahora está implantado dentro de nosotros, y que a través de la presencia del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh, este reino debe de fluir desde adentro hacia afuera para hacer que todo nuestro entorno sea impregnado de este reino glorioso. Así que el apóstol Pablo sabe que para la efectividad de ello debemos de descubrir que dentro de nosotros están estas poderosas semillas, esas semillas que fueron implantadas desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo, por la oración, junto con el Espíritu Santo, fue explorando en su ser interior este reino glorioso, y se encontró que él era poseedor de habilidades, de capacidades, de dones, de los cuales
fueron vitales e importantes para su desarrollo como siervo. Como dice la palabra ahí en Primera de Corintios 12, nos habla de todo este descubrimiento interno y que deben de florecer en este siglo presente. Pablo nos revela que hay dones de ministerio y dones de operación. Pablo los clasifica poderosamente para que su iglesia pudiese madurar en el conocimiento, pero también en la acción de esos dones. Él vio la importancia no solo del conocimiento de los dones, sino de cómo era tan importante activarlos, desarrollarlos, madurarlos y ponerlos al servicio del reino, porque esos dones tienen la habilidad de dirigir al pueblo, tienen la habilidad de dirigir en el espíritu del consejo a reyes, tienen la habilidad de poder accesar al pueblo en el tiempo y en el kairos perfecto que Yahweh ha anunciado. Entonces el apóstol Pablo clamaba y él mismo decía que deberíamos de orar, porque el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. El apóstol Pablo comprendió y entendió que para que el pueblo no se extraviara, necesitaba ser encaminados con los dones. Y el apóstol Pablo, todos los dones son gloriosos, poderosos, cada uno cumple en su diseño. Pero él, en Filipenses 1:9, Pablo oraba y rogaba y decía: yo, hermanos, oro porque ustedes caminen en el conocimiento de verdad, en el conocimiento revelado, pero también para que ustedes puedan desarrollar, madurar, crecer y para que puedan caminar en el discernimiento de espíritu. Era tan vital para Pablo que su iglesia pudiese comprender y entender lo que es el discernimiento de espíritu. La falta del conocimiento de este don glorioso nos hace a nosotros ser llevados, como dice él mismo decía, nos hace ser llevados como ídolos mudos, o como dice la palabra en Isaías 5:13. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Como dice también Isaías 27:11. Por no ser un pueblo de discernimiento, por tanto su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Mire bien como el apóstol Pablo decía que era tan vital el discernimiento de espíritu, porque la falta de todos estos dones que forman este diseño extraordinario, pero vuelvo y repito, estamos enfocándonos en uno de sus dones, que es el discernimiento de espíritu. Y Pablo decía que la falta de este discernimiento de espíritu nos llevaba finalmente, dice la palabra, a extraviarnos. Un pueblo sin discernimiento de espíritu se extravía. ¿A dónde está extraviado usted por falta de discernimiento? ¿En qué situación se encuentra por falta de discernimiento? ¿Dónde está extraviado? Y dice la Escritura que no solamente nos extraviamos, sino que somos llevados como son llevados los ídolos mudos. Es que la falta del discernimiento nos hace perder fuerza, nos hace perder el poder que como iglesia Yahweh nos ha heredado a cada uno de nosotros. Él dice, somos llevados como ídolos mudos.
mudos, amordazados. La falta de discernir nos ha llevado a estar amordazados, mudos. No podemos discernir lo que está pasando alrededor de nosotros. No podemos discernir que justo ahora, donde el mundo se está centrando en el COVID-19, hay una lucha espiritual más arriba y se están conjugando grandes cosas a niveles espirituales. Cuando dice la palabra que Daniel oraba, el ángel, desde el primer día que oraste, yo vine, pero me salió al encuentro el príncipe de Persia. Había una lucha espiritual, como lucha espiritual hay ahora, y debemos de discernir lo que está ocurriendo justo ahora. El hecho de que estemos confinados en nuestras casas, sin congregarnos, deberíamos de ver que hay una lucha espiritual también. Ya hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Hemos dado las pautas para la seguridad, pero debemos de ver que esto es una lucha espiritual más allá. Y si no la podemos discernir, entonces estamos siendo llevados como ídolos, mudos, amordazados. No estamos viendo lo que está pasando más allá de nuestras cabezas. Estamos ciegos, miopes. No estamos viendo lo que se está moviendo a niveles espirituales. Un golpe certero que debemos de estar apercibidos del tiempo. Pablo dijo, oren por el discernimiento de espíritu, porque ustedes se pueden extraviar sin la falta de este don, porque pueden ser llevados cautivos y como los ídolos y mudos sin hablar. Sí, señor Faraón, lo que usted diga, lo que usted mande, señor Faraón, eso vamos a hacer, amordazado, mudo, sin saber que hay una lucha espiritual que se está moviendo en los cielos. El apóstol Pablo nos dijo que esos dones eran gloriosos y la iglesia antigua los ignoraba. Y por eso Pablo dijo que era importante conocer la función de cada uno de ellos y especialmente el discernimiento de espíritu. Un don vital para cada uno de nosotros en este tiempo profético que estamos viviendo. Quiero animarlo en el nombre de Yahshua que en su casa pueda orar porque el Espíritu Santo pueda activar y desarrollar y madurar su don espiritual, su discernimiento, para que pueda comprender y entender que lo que está pasando alrededor de nosotros, la iglesia está siendo temerosa, y temor nos ha enmudecido y nos estamos extraviando y nos están llevando hacia dónde nos están llevando. Ya de por sí estamos la iglesia atemorizada con el COVID-19. En lugar de pararnos a la brecha, guerrear, pelear y declarar que Yahweh se mueve a favor de nosotros en este tiempo. Quiero ahí orar en el nombre de Yahshua y declarar que ese discernimiento de espíritu en nuestras vidas florecerá como nunca antes. Vamos a orar porque ya el tiempo nos apremia. Vamos a continuar siempre en nuestra siguiente semana. Padre, te bendecimos y te amamos. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que en sus hogares se ha reunido con su familia en oración. En nombre de Yahshua, oro por cada uno de ellos para que se cumpla lo que el apóstol Pablo dijo y que ahora tu Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está deseando que el pueblo y la iglesia no se extravíe y no quede cautiva por falta de discernimiento de espíritu. Padre, yo envío tu palabra en el nombre de Yahshua para que el espíritu de sabiduría y de revelación ilumine los ojos del entendimiento, para que como iglesia en nuestra nación Honduras, Padre, no seamos llevados cautivos y no quedemos mudos, Padre, en este tiempo donde la iglesia debe de alzar su voz, profetizar la palabra, hacernos sentir, Padre, en el ambiente espiritual, en el nombre de Yahshua, esos dones, esas habilidades que has puesto en nuestro espíritu, Yahshua, despiértala en medio del cuerpo de Yahshua, en cada uno de mis hermanos,
que puedan despertar a su discernimiento de espíritu justo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Yahshua, yo te envío acerca de cada uno de ellos para que su discernimiento de espíritu, Padre, pueda estar apercibido del tiempo que nos tocó vivir como generación presente, que nos ha tocado enfrentar el sistema antimesía y discernir ese poder del inicuo que está frente a nosotros. Yahshua, despierta a tu iglesia dormida, despierta sus dones y que sepan que esta lucha, Padre, es una lucha, es una guerra espiritual de alto nivel, pero que tú nos has capacitado y nos has dado todos los dones y las habilidades para poder, Padre, enfrentarlo. Yahshua, desata en nosotros ese espíritu glorioso y esa unción de los últimos tiempos. Yahshua, quita la mordaza con la cual la iglesia ha sido amordazada. Quita todas estas mordazas, arráncalas de raíces, Yahshua, que nos han impedido pararnos varonilmente y poder, Padre, dar las instrucciones como se deben en tu reino. Levanta, Yahshua, levanta a ese varón, levanta a esta iglesia empoderada en el discernimiento de espíritu, levanta a esta iglesia empoderada en la revelación. Rasga los velos de la tradición, rasga los velos de la ignorancia, rasga los velos tradicionales. Ruach HaKodesh, mueve a Honduras, envuélvela en un espíritu poderoso de revelación y llévanos a un nivel superior de madurez, a entender y a comprender que estamos combatiendo contra poderes espirituales de maldad en las regiones celestes y que no podemos darles tregua, sino que hay que alzar la voz. Yahshua, levántanos, Padre, como una iglesia, Moisés, que desafíe el sistema, porque sabemos que Yahshua nos acompaña en este tiempo y no perecemos.